Bienvenidos a este episodio de Rediseñados. Estamos aquí Con otra invitada Especial. especial, con Joana, la joven Joana. Y vamos a estar en este momento hablando acerca de llevar las cargas. De lo importante que es ayudarnos entre nosotros, lo que dice Pablo, lleven sus cargas los unos a los otros. Tengo una pregunta. Ok, ya empezamos bien. ¿Qué entienden ustedes por llevar cargas? ¿Qué es lo primero que se les viene? ¿Una ilustración? ¿Una frase? La primera imagen que se me viene a cualquier imagen al azar, como un montacargas, no sé, como cuando pones yo también pensé. una caja en un montacargas y lo vas subiendo con una escalera, no una escalera, un imagen al ascensor. azar, pa. Bueno, yo pienso es en una persona ayudando a otra con una caja que tienen en la espalda. En la espalda. Oh. Perro, ¿cómo? ¿Ok? Sigue. No sé, o sea, tampoco está muy definida la imagen, pero solamente están esos tres. Era al azar, ¿cierto? Disculpe. Yo pienso como en un camión llevando una carga. Yo también imagino a alguien ayudando a otro. Llevar una carga es alguien llevando una carga y tú le ayudas a llevar esa carga. Cuando pienso nada más en la palabra carga, me imagino unas pesas literalmente. Wow, peso. Sí, una persona llevando unas pesas. Como pesan, carga, pesas. Qué loco que pensemos. Cargar peso. Unos en caja, otros en cambio en otra en peso. Qué Pero loco. Y en todo, unas. Al final sí. todo pesa. Sí, creo que al final es lo que conecta cada ejemplo. ¿Algún momento de personajes bíblicos en los que hayan llevado carga? El principal con el que salió el tema fue Jesús en la cruz. Cuando Jesús en la cruz, en el Gólgota, tuvo que llevar la cruz y le dijeron a otro, mira, ayúdalo ahí. Sí, Y venía entonces de trabajar el Jesús, tipo. tuvo que darle la cruz y él ayudó pues, un rato. Ajá. Y es interesante porque el pasaje cuando tú lo lees son creo que 2 líneas. O sea, es una amiga venía de su trabajo, le dice mira ayúdalo y lo ayuda a llevar su carga. O sea, no te cuentan más nada. Pero se puede ver muchísimo, se puede ver cómo alguien a pesar de que ya tal vez venía cansado, venía atareado. Tal vez realmente tampoco le importaba nada del tema religioso ni de lo que estuviese pasando allí. Pero incluso lo interesante es que él le impone la carga. Realmente no fue algo tampoco que... Ay, sí, me nació hacerlo, porque incluso nadie... Y es loco porque había muchísima gente, pero aparentemente nadie se había ofrecido. Porque Tuvieron que es tomar a alguien. Es que todos querían ir a crucificar a Jesús, nadie Sí, quería sí. ayudarlo. Entonces creo que los que te ponen carga son los últimos que te van a ayudar a llevar la carga. Porque Sí. ya te pusieron la carga. Y es fino porque cuando pensamos pensamos en carga, todos dijimos como algo físico, una imagen, unas pesas, un camión, una caja, pero la mayoría de las cargas son las que no podemos ver, las que están como Sí, las en cosas nuestro que más nos interior, pesan son... son Sí, invisibles, son preocupaciones, intangibles, estudios económicos, estrés, estrés, la tareas, estabilidad estabilidad emocional, económica. Futuro. futuro, estudios. ¿Cuáles piensan ustedes que ha sido la carga Más heavy. Más heavy. más, quizás no más heavy, pero que más les ha afectado, Bueno, creo que que, sería la más que no pesada. sea visible? Good question. En la más pesada, creo que en una temporada fue mantenerme cerca de Jesús. O sea, inquietarme o ese gran peso de sentir que no tenía cosas que, o sea, no me había sentado a definir cosas, no había trazado o no me había puesto o clarificado cómo debía enfrentar ciertas cosas. Entonces esa inquietud, ese peso allí que te da vueltas, que meditas día a día, locamente por no tratarlo, porque eran cosas que no había tratado, intentaba medicarlas, intentaba echarle algo, pero al final si sigues cargándolas te va a seguir enfermando. Tienes que soltarlo. Y en ese caso sí era soltar carga. La super heavy. La carga más pesada, en mi caso diría yo, la estabilidad emocional. La estabilidad emocional, porque a veces como que, digamos, como que no quería darle mis cargas a otras personas, o sea, no quería dárselo porque pensaba como que lo iba a sobrecargar a él también.
Y también como que me enfocaba a mí mismo en el sentido de que no, yo puedo con mi propia, o sea, enfocándome en mi propia fuerza, pero a pesar de enfocarme en mi propia fuerza, fallaba todo el tiempo, porque me estaba enfocando en mí, no en Jesús, y tampoco en dejarle ser abierto, dejarle las cargas hacia otras personas. Claro, ya todo eso pasó, pero Sí, esa hay es la que recuerdas que más. exacto, y hay que darle las cargas a las demás personas, porque uno con su propia fuerza no va a poder, ¿no? Uno no va a llevarse un tractor sola, no sé, de aquí a Caracas, pero si te llevas un equipo que traiga camiones, más gente, tal cosa, con esa carga no vas a tener ningún problema llegar a Sí, pagar. tal vez es soberbio pensar que todas las cargas de nuestra vida vamos a poder llevarlas solos. Yo creo que no se puede. No Al se menos puede. hasta ahora no lo he logrado. Al menos no todas. O sea, creo que en cierta forma creo que hay cargas que sí podemos llevar, Cierto. pero nos hacemos Cierto. porque el Señor no nos va a poner nada que no podamos soportar, que no podamos llevar nosotros mismos. Pero también es cierto que no te hace más débil el, wow, no lo hice a tiempo, porque lo que pasa es que hay ciertas cargas que son llevaderas cuando las tratas a tiempo, pero cuando ya dejas pasar mucho También. tiempo, se vuelven más pesadas. Entonces, en ese momento no es signo de debilidad pedir ayuda a Y es que hoy en día, como a soltar tus cargas, decirle tus cargas a otros, es eso, signo de debilidad. ¿Y qué es eso? Que muchas veces no es que se vuelva más pesada, sino que no sabes cómo levantarlo. O sea, no sabes cómo ponértela correctamente en la espalda e ir caminando. Sí, es Entonces, como... no tienes la fuerza para el arranque y necesitas ayuda para que alguien te diga cómo empezar. Algo que nos pasó a Ángel y a mí fue súper chistoso. Yo lo llevé a trabajar como cargar sacos Qué horrible. y, o sea, para llevar los sacos hay que llevarlo de una forma. Unas pacas. Sí, de 30 kilos. Una carga. El punto es, exacto. Y Ángel pesa como 40. Sí, una hormiguita. Entonces hay que como que llevarlo de cierta forma para que no te hagas daño al plazo. Pero también el proceso de montártelo, creo que incluso era lo que más le costaba el proceso. No, así no, te daña la espalda, no. Y entonces, claro, era como, había que, o sea, no solamente explicarle cómo, sino a veces había que ayudarlo A montarlo. a levantarlo, el proceso de ponérselo en el lugar. Y eso, tal vez Sí, incluso las cosas no es que sean demasiado pesadas, pero el hecho de cargarla correctamente. Y donde ejerce más fuerza es cuando la levantas y te la colocas. Ya después que la tienes, puedes aguantar un rato más largo caminando. Si te cansas y después vas a necesitar ayuda para alguien que te ayude a seguir el camino. Pero el montártelo y el soltarlo es donde más daño te puede hacer. No, y ver esas pequeñas cosas que ayudan al proceso. Por ejemplo, el hecho de ya saber ponértelo, ayuda. Un Claro. botellón. Tú quieres cargar un botellón y por, no sé, por verte macho lo levantas así con un brazo. Pero eso no es una forma eficiente porque te cansas mucho. Así, por ejemplo, es más cómodo. Como ponértelo en el hombro. la levanto así. Es más fácil. Entonces, incluso a veces veo gente que no lo carga así porque, no sé, así se ve más fino. Y es como... Sí, porque así Levántalo. parece que no puedes o no tienes fuerza. Entonces. Pero si al final te lleva más lejos, al final es más cómodo porque lo estás cargando de esa forma. Creo que una de las cargas que a mí más pesadas e incómodas se me hizo fue el crecer o eso, también como similar a la tuya, la relación con el Señor y el empezar a poner en práctica las cosas que había aprendido. Entonces el como poner en orden o el crecer yo en lo personal ha sido o sea, creo que yo misma ha sido mi carga más incómoda. Sí, es interesante. Y voy a cambiar un poquito la pregunta. Ya no cuáles han sido, sino tal vez cuáles son sus cargas actuales. Eso. Esa sigue siendo la misma. Yo, bueno, durante como el tiempo que ha pasado, siento que el Señor ha trabajado diferentes cargas conmigo. Y es chistoso porque siempre que paso por una carga, tengo un versículo. Y es como que, bueno, ahorita tengo uno que es Mateo 6:30, que me lo quiero aprender de memoria, porque siento que lo voy a necesitar mucho en esta carga. Me gusta eso. Y es la preocupación y el afán y la desconfianza. ¿Qué pasa? Las tres juntas. Y entonces, esa es como mi carga ahorita de que, de hecho, el versículo todavía no me lo aprendo de memoria, pero dice, si Dios hace tan hermosas flores que duran tan poco tiempo, que no hará mayores cosas con ustedes, veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Y es como que, porque la palabra, veo que todavía no han aprendido, es como que veo que todavía, hija, no has aprendido a confiar en mí.
Y es como, Dios, pero ¿por qué tú me pones esta carga? Para que aprenda como que. Y sí, esa sería mi carga actual. Sí, creo que la mía también es un poco parecida y tal vez creo que me atrevo a decir la de muchos jóvenes actualmente, tal vez incluso en Venezuela o en el mundo, la de futuro, la de qué haremos, la de nuevamente nuestros padres. Yo a tu edad tenía, yo tengo 18, yo a tu edad tenía 25 Una cosa que tú te quedas como. y siempre ese peso de la adultez, escuché hace poco que, y creo que es verdad, realmente en cierto punto creo que es verdad, que somos como bebés dinosaurios, o sea, somos como, oye, deberíamos estar más. Y ese peso, esa carga, esa ansiedad de preguntarte, oye, quiero esto, pero por cómo está pasando ahora, eso puede ocurrir. O sea, que es puro sueño, mi imaginación. O sea, sueño, no el sueño que te inspira a llegar y cumplirlo, sino el sueño que la quimera. Pues. Sí, la que me lo Y Joana, ¿cuál ha Sí. sido tu carga más? Uf. Bueno, a ver, antes mi mayor carga era el tiempo, porque yo siempre he sido muy acelerada y siempre trato como que de abarcar muchas cosas al mismo tiempo. Que si no voy a estudiar esto de una vez y mientras estoy en la universidad aprendo algo, otra cosa, estoy en un curso y no, pero este curso me da un pequeño chance para hacer otro curso y trato de abarcar todo. Y entonces cuando empecé como a servir otra vez en la iglesia, no me daba abasto. Entonces era como, ay, Joana, ¿por qué eres así? Pero no, he aprendido, gracias a Dios, a manejar mejor mi tiempo. Y ahorita actualmente, una de mis mayores cargas, no sé si es en el área de salud, pero creo que el tema del acné. Wow, hubo un momento que me derrumbó horrible, porque ya no sabía claramente cuál era la causa, pero después el hablarlo con otras hermanas fue el que también me ayudó, como que me dio ese consuelo y palabra por medio de ellas, o sea, por medio del Señor, pero a través de ellas, fue que como que Te calmó. me calmó. Sí, como que te dijo como que mira, tranquila, eso no pesa tanto y bajo cosas. Claro, Esto y pesa menos. pude encontrar Oye, paz, pero en Dios, claro. es interesante esa ilustración. Y es que a veces tenemos una carga. Y esta es tu carga. Pa. Pero entonces uno empieza a imaginar cosas y empieza a pensar cosas y la va poniendo más y más pesada. Y al final todo eso es pura ilusión y es falso y realmente no es el verdadero peso. Entonces tú estás cargando un peso súper enorme, no sé, 40 kilos cuando el peso son 5. Algo que, y de hecho eso es que me pasó casi igual que Joana, pero en el tema de la música. Que yo quería crecer y yo quería ya dominar todo y tocar como tal persona. Y eso me hacía sentir muy cargada porque yo veía que no estaba progresando o que no progresaba como yo quería. Y fue chistoso porque en una publicación de Instagram vi una persona cargando una caja y la otra cargando la misma caja pero así toda sufrida. Y entonces la persona que le costaba le decía, ¿por qué a ti no te pesa tanto? Y la persona le respondió, tú le das la carga a las cosas. Tú le das la carga. Y tú le das el peso a las cosas. Entonces yo como que, ay, es verdad. Y es loco porque cuando yo empecé a soltar eso de igual que yo agregué el tiempo, de que yo quiero avanzar y no sé qué, empecé a avanzar. Empecé a enfocarme mi sueño, por decirlo así, era tocar un domingo. Y llegué el domingo y me toqué y fue como que, estoy tan feliz. Y eso de que a veces... Muchas veces el afán es el mismo obstáculo. Entonces Mm, por querer ir rápido vas lento. Y es loco porque hay cargas que queremos nuevamente medicar, queremos acariciar la creencia, oye, pero ¿por qué estás así? Y realmente a veces también hay que soltarlas. Porque no importa cuánto mediques, no importa cuánto hagas, la carga sigue estando allí. Y que a veces nos llevamos Y- cargas que no tienen sentido. Es decir, que si tú vas a lograr este objetivo, tú vas para acá, Sí. entonces tú te traes una carga que te lleva para allá. Entonces tú estás todo frustrado por esta carga y no sé qué, pero tú vas para allá. Entonces tienes que dejar algunas cosas que te pesan para tú poder llegar allá. Que no van a ser necesarias para cuando te llegues. Y es loco porque creo que nos pasa a todos los cristianos. La Biblia nos habla de ser ciudadanos del cielo. Nos dicen, miren, pero ustedes son forasteros acá. O sea, su patria está en el cielo. Pero ¿qué hacemos? Nos montamos cosas acá como para vivir acá, pero es que
no somos de acá. Y bueno, el versículo del que sale el llevar las cargas. Bueno, tú lo tienes. Sí, justamente lo iba a compartir. Mm. Está en Gálatas 6, del 2 al 5. Te lea, lo leo. ¿Sí? Dice: Yeah. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Yo estaba leyendo y sí, a mí me encantó. Porque No primero, debes compararte con me los demás. gusta. primero me gustó full la contradicción aparente que hay. Porque fíjate, empieza en el versículo 2, dice: ayúdense, no ya va, para encontrarlo en otra versión. Ajá, ayúdense a llevar las cargas, a llevarlos uno a las cargas de los otros. Y obedezcan de esta manera la ley de Cristo, versículo 2. Ahora el versículo 5. Pues cada uno es responsable de su propia carga. Entonces, es como, ayúdense a llevar las cargas, la Dios hablaba y dice, pero cada uno tiene que llevar su propia carga. Entonces, como, tenemos que ayudarnos a llevar las cargas, pero cada uno debe llevar su propia carga. Entonces, al final, el que es responsable por la carga eres tú. Los otros te pueden ayudar, pero si pasó algo mientras te ayuda el otro, el responsable va a ser tú, es tu carga. De hecho me recuerda, no es que estoy así como que quiero meter esto, pero no entra del todo, pero siento que sí entra. Es una película que vi que había algo que se llamaban los quemados, que eran como los villanos. Y resulta que si el quemado te rasguñaba, te golpeaba, te infectaba y tenías carbón en tu sangre. Y si no matabas a ese quemado que te infectó, la infección se propagaba hasta que te convirtieras en uno. Y es curioso porque mientras que las otras personas buscaban al quemado para matarlo y que él se sanara, habían otras curándolo y echándole alcohol y echándole cosas para que no se siguiera propagando. Pero en realidad no se dejaba de propagar cuando mataban al quemado. Okay. ¿Qué quiero ir con esto? Que él tenía esa carga y el personas le ayudaban, pero no mataban al quemado. No. No sé. Es que, ok, lo veo. Yo tengo una carga que me preocupa por la universidad Ajá. o por la situación económica. Tú me puedes ayudar con mi situación económica, pero hasta que yo no resuelva mi situación económica, la preocupación o la carga no va a desaparecer. Esto. Entonces, O sea, la infección va a seguir. vas a seguir. Hasta que tú no mates, saques la bazooka al evangelio Y y mates el pecado. creo que al final yo diría que todo el crecimiento personal o la carrera del seguir a Cristo va a depender de ti. Hablábamos en estancado que para poder salir del estancamiento depende de ti, en relaciones tóxicas también, en la pasión también. O sea, en casi que todo es dependiendo de ti. Y en llevar las cargas, la única manera en la que sea efectiva la ayuda que los demás te hagan va a depender de ti. En si tú Sea efectivo. eliminas esa preocupación, ese problema. Ujú. Estoy hablando de las cargas cuando son problemas y preocupaciones, porque hay varios tipos de cargas. Sí, también. Pero es eso, que si yo tengo un problema con Joana y mi carga es que la relación no está bien, entonces otros me pueden mentorear, mira, haz esto, o pídele perdón, no sé qué, pero hasta que yo no haga eso, la relación va a seguir rompiendo. Va a estarse porque quemado todavía. esa te va a propagar. Y me encanta porque el mismo versículo, o sea, me parece interesante la importancia que le dan a eso, ese concepto de llevar carga. Dicen que la ley de Cristo En se eso resume, se casi que es esto, lleven las cargas unos a los otros. Y es raro, ¿no? Porque como que a pesar de que te lo dice, cuesta como figurar todo dentro de eso. Porque más adelante dice, pero la ley de Cristo es fácil, es ligera. Y entonces tú, ¿ah? ¿Cómo que es ligera? Y leía en Deuteronomio 30 que decía, esta es la ley, pero es burda fácil, o sea, la pueden cumplir. Sí, yo recuerdo ese pasaje. Y entonces, ajá, es como, es tan fácil, pero necesitamos de todos para poder cumplir. Es como, hay casos donde la gente plantea, si todos nos preocupásemos por el bienestar de todos, si todos estuviésemos, realmente muchos problemas se solucionarían. Como cuando la Biblia dice que con el amor se cubren multitud de pecados. Creo que esto también habla de eso. Si hiciésemos eso, si estuviésemos más pendientes, más al tanto de cubrir esa necesidad, nos diéramos cuenta de que las cargas se hacen mucho más pesadas. Claro, la gente tú ves pesada y tú quitas. Y es que hay otro factor que es el que lo hace fácil, y es esa relación con el Señor.
Él es el que te va a ir impulsando. Es Entonces- David que dice que el Señor nos ayuda a llevar nuestras cargas todos los días, ¿no? Así que menciona esa. Entonces, eso que es importante, eso, llevar la carga cuando son problemas, pero también hay cargas que son responsabilidades que el Señor nos pone, que son cosas que debemos hacer. De hecho, Sí. ay, perdón. Tranquila, sí. De hecho, ay, pero no me acuerdo. Creo que era Hebreos. Ah, no te acuerdas, bueno. Bueno, no, pero Sigue, sigue. sí me acuerdo. Era un versículo que hablaba de los pastores. Y no recuerdo la cita, pero lo leí ayer en la noche. Y decía que como el Señor, que tienen la responsabilidad de las personas que pastorean. Y esto tiene que ser así. Como que el pastor tiene esa carga y es de él. Y si él la descuida o ya no es responsable, así la gente lo ayude, el Señor va a pagárselo al pastor. Eso, que muchas- cada uno debe llevar su propia carga. Entonces, si soy pastor, por ejemplo, y voy a dejar que un nuevo creyente me ayude a llevar mi carga, eso no va a ayudar. Sí, O sea, eso también uno tiene tiene que haber sabiduría en saber a quién puedo dejar que ayude a llevar mi carga y a quién no, y con quién es más efectivo. Cierto. Y también debe haber sabiduría en quién va a ayudar. Eso me acuerda a una imagen un poco rara que es una mamá pato con sus paticos pasando por una rejilla de suelo. Lo interesante es que para ellos no hay problema en cruzarlo, pero si ella hace que ellos pasen por ahí, los bebés se van a caer. Porque caen. Son más pequeños, ellos caben por las hendiduras. Ese es el punto. Tal vez si hacemos eso de vendernos, hacer que otros lleven esas cargas de forma no sabia, estaremos ocasionando eso, que caigan en algo que no tenían que caer. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es la ayuda? La ayuda se supone que es el que te va a ayudar a saber cómo levantar la carga, cómo ponértela, cómo llevarla de manera más efectiva. Pero si es alguien que no tiene esa experiencia, Por ejemplo, No, un sí, padre sí. que lleva una gran peso y su hijo, aunque lo quiera ayudar, ¿qué tanto lo puede ayudar si es un niño pequeño? Y creo que ahí figura perfectamente. Tienes que saber con quién repartir esa carga, no puedes Exacto. hacer algo donde que Y también- insignificante. por eso la importancia de los mentores. Sí, me gusta eso, ¿cierto? Siempre deberíamos tener eso como un mentor, y no necesariamente un líder que se case contigo y esté desde la juventud hasta Cierto. la adultez, sino varios mentores, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Y mentorear, también como que figure la idea de que esa persona es especialista en eso donde te mentorea. Y tal vez uno no va a cubrir todo eso porque no hace todo eso. ¿Ustedes han tenido una oportunidad en la que le han compartido las cargas? Sí, Compartido, como tal. O sea, Les han mira, contado. Josué, te comparto ok. esta carga. Para que le ayude, sí. sí, y Sí, malísimo. incluso mucho, sí, también nos sirve mejor, lo confieso, incluso no peleen solo, no lleven carga, si saben que los están matando, es mejor compartirla. Porque a veces como que llega ese momento en el que, ok, tú tienes tu carga, pero viene otra persona y te muestra sus cargas y como que no sabes qué hacer. Puede pasar también. Que, no sé, yo le digo a Joana algo que es una carga y ponte tú que sí sea bastante grave. Y Joana como que puede llegar ese momento en que no sabemos cómo reaccionar a las cargas. Bueno, yo creo que para eso no hay una respuesta que resuelva cada circunstancia. No creo que haya un atajo para todos los momentos. Sin embargo, viendo lo que dice ahí el versículo, que literal, ahora que veo eso, nuestra vida va a consistir en eso. Y cuando pienso en que tu vida va a consistir de eso, y veo otras áreas, las personas se preparan para eso. Entonces tal vez hay que ser intencionales en aprender a saber cómo... Y al final aprendemos a hacerlo. También lo ponemos Entonces, yo creo que, claro, la primera vez, quizás porque esperamos, pero aprendí esto, ahora necesito ayudar a alguien con sus cargas porque eso es lo que el Señor espera de mí. Y entonces cuando voy, espero hacerlo yo. Pero al final es el Señor quien lleva nuestras cargas cada día. Ahora que nos use a nosotros para hacerlo, ¿Cierto? es otra cosa. Entonces al final, creo que eso, cuando dependemos del Señor, vamos a saber qué decir. Y al final es como los pastores, ellos tampoco es que saben siempre qué decir en cada situación. Sí, aunque lo parezca, pero... Es cuestión de hacerlo. Una idea que me parece interesante es la de... ¿Qué creen que pasa cuando llevas mucho tiempo en una carga
que ya se Creo que no es sano llevar una carga mucho Te tiempo. pones quemado. Pero depende, porque claro, hay que clasificar bien las cargas. Porque está la carga, que es la responsabilidad que el Señor te ha dado. Un pastor cura 50 años con su carga, que es la iglesia, las personas. Pero cuando es una carga, un problema, creo que no es sano que tú tengas el mismo problema durante 50 años. Exacto. Es como... No, no, ya. A veces, un puntico que quería tocar, que a veces por nosotros ser cristianos, las personas o los demás jóvenes o adultos consideran que no tenemos ningún tipo de cargas porque somos hijos de Dios. Y es más bien todo lo contrario. Más Tenemos, cargas. creo que, más cargas de las que... No, sí, podemos soportarlo porque Dios es bueno. Pero es así, a veces... Sí, y es que Primero y principal tenemos la cara de no hacer lo que ellos hacen. es eso. O sea, es Y la carga modelar. de modelar, de ser como Cristo. Y ya de por sí esa carga. Tenemos por una fin. esperanza y un final mejor, pero aquí sigue. Yo iba a decir algo, pero se me olvidó. Otra rayos. cosa. Y es eso, también ser sabio a la hora de ayudar en llevar Ah, la yo me carga. acordé que te estabas hablando de la clasificación de las Ajá. cargas. Por ejemplo, un pecado, una lucha con un pecado es una carga. Es una carga. Y es un problema, porque, no sé, ponte tú que esté dañando no nada más tus pensamientos porque te sientes culpable o porque no sientes esa paz de ir delante del trono y decirle al Señor, mira Señor, hice esto, o estoy luchando con esto, o no puedo dejar de hacer esto. Y ya es una carga que si no puedes solo, deberías contárselo a alguien. Exacto. O sea, hay que ver también y evaluar si no estamos sabiendo llevarla. Eso. Porque también hay esa carga de responsabilidad. Una familia no la vas a soltar. Ay, no, ya llevo mucho tiempo que esta familia ahora Si no estamos hablando de eso. Pero exacto, si ves que algo está pasando, nuevamente, si pasa mucho tiempo y no lo has logrado, ahí tienes que atender. Algo pasa. Algo no está bien. Igual que la tentación. O sea, a veces, claro, antes de caer en la ¿Tentación? tentación, Eres uno tentado. empieza, pero estamos así como, nos seduce, ¿me entiendes? Estábamos ahí como, sí, pero no, pero sí, Pero sí, pero sí, ay, ahí voy. y plan. Pero sí, eso puede también ser una carga como, ver, lo estoy considerando, lo estoy pensando y después que lo pienso tanto, ver, ahí voy. Ahí Incluso voy. Ángel y yo hablamos de una carga desde como de qué hacer con las cargas de los otros, ya, aunque ya lo hablamos anteriormente, pero saber que hay problemas, saber que hay cosas, ¿qué hacemos? O sea, a veces como siento que me están emprendiendo muchas cosas, de qué debo hacer. Y que también hay que ser eso, sabio en ayudar. ¿Por qué? Porque entonces después yo agarro una carga y después que agarro esa carga, si esa carga se convierte en una carga para mi familia o si esa carga se convierte en una carga para mi situación financiera. Ejemplo, voy a ayudar a una persona y necesita pagar algo, entonces lo pagué pero ahora yo quedé en una deuda. Eso no fue sabio. Ni es bíblico. Entonces, hay que, no es como ver una carga y darle de una vez, sino también hay que ser sabio y de repente alguien puede llevarla mejor que tú. Exacto, y O alguien puede hacer. yo le planteé eso tal vez. Si tú eres tú solo, es más fácil como, bueno, sí, entregarte un poco más. El buen samaritano, algo que me encanta de la historia, es que él luego de que lo ayuda, él le dice a los de la posada, que si falta algo más, él va, cuando venga, les paga. Lo que se muestra allí es que él se quedó sin dinero, o sea, literal gastó todo en la persona. Y fue a trabajar, y lo que ganase iba a terminar de pagar lo que hiciese falta. Pero nuevamente, aparentemente él está solo. Pero una familia, a veces imponer cargas, ellas son tu prioridad. Y él debe saber que lo iba a poder pagar. Exacto, también. Él está Porque- Por con- ejemplo, No, por ejemplo, bueno, yo iba a decir cuando yo era joven, pero cuando tenía 15, yo sentía que todo era una carga, todo. Ah, sí, Todo. Y bueno, ahí fue que aprendí como a memorizarme versículos. Antes, una carga que tenía era la soledad, que me sentía súper solitaria y no solamente, porque no tenía amigos, sino que sentía que nada me satisfacía, algo así. Entonces me grabé un versículo que es Salmos 94:19, que dice: en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. Y era como que cuando yo pensaba todo eso, yo, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones,
Y así como que cada vez le daba con una pistolita súper pequeñita, mataba la cara. Era un Jenga que le ibas quitando cubitos. Sí. Y sí. Pero también tenemos como que ver eso, nuestro entorno. Y si también tienes 15 y no te sientas, ay no, todo me pesa, es normal. Pero eso, de que no permitir, también lo veo como libros que van cayendo del cielo. No sé si es raro. Explícame. No sé, yo estoy así y van cayendo libros. Y empiezan a caerme y cada vez son más pesados y más pesados. Pero yo puedo quitarme y que el libro caiga y montarme en el libro y que caiga otro y montarme hasta que lo más alto. Y eso, que a las cargas no solamente te pesan, sino que te hacen crecer. Te hacen escaleras. Y eso. Y no necesariamente, porque también a veces pensamos que las cargas siempre son malas. O a veces, no, tengo que ayudar a Joana con esa carga porque ella no puede sola. Y lo vemos como, eso me pesa, no sé qué. Pero a veces es porque necesitamos crecer. Y pienso que la mayoría de las cargas es porque tenemos que crecer en eso. Exacto. Buenísimo, eso me gusta porque a veces por querer ayudar a otros también podemos caer en ese extremo de que la persona no crezca, que se quede allí. O por ayudar a otros a descuidar tu carga. Bueno, y Pablo decía que incluso a veces tenías como que, oye, mucho tiempo alumbrando para allá, tengo que alumbrar acá también. Y eso, que la ayuda, como me decía mi mamá en las tareas, que yo le decía que me ayudara, pero claro, yo quería que le hiciera ella, pues. Pero ayuda no es que esa persona te lo hace, es que te orienta, te da alguna herramienta para hacerlo, pero esa persona no lo va a hacer por ti, Jesús. porque al final es tu carga. Jesús y la persona que le ayudó a llevar su carga, él lo ayudó con la cruz, pero no se crucificó. Exacto, exacto. Y Y entonces... eso, Que me lo imagino. qué gracias, Señor. Un ilustración que se me viene a la mente son los albañiles. Ellos, o sea, ellos llevan su costal, tal cosa, pero sacan tanto músculo llevando toda esa cosa, y no es por hacer peso, sino que por las costumbres de llevar las cargas, y eso lo hace crecer para llevar unas cargas aún mucho más pesadas. Si el costal era, no sé, ¿de cuánto pesa? 40 kilogramos. No, en serio. 40 No, kilogramos, perro, me pesa, pero conchale, ya llegué a llevarlo al camión. Ahora Y voy con eso otra es carga de súper 50, fino, 60 y así porque yo no llevo la misma carga que llevaba a los 15. Y quizás a los 15, la carga que llevo ahorita me suicidio. La víctima. Y eso de que la Valerie de un mes no es la misma Valerie de hoy. Y aunque un mes suene poquito, es así. El Señor te está procesando continuamente, diariamente. Y ese Y ejemplo. al, Escucha qué idea. que al final o las cargas te hacen más fuerte y más fitness, o te dejan Te una matan. hernia en la espalda. Y algo que me acordó un mensaje que hablaban de eso de las cargas. Y él decía que, o sea, mira, hay cargas que tienes que tratar porque va a llegar a un punto donde vas a explotar. O sea, no vas a poder. Y incluso él decía que esas son las cosas que causan tal vez los mayores estragos en tu vida. Cuando gente ves que en lugares caen, seguramente es porque llevan una carga por mucho tiempo y colapsaron. Y que también, eso, como decía Alfredo al principio, es necesario recibir consejos, buscar ayuda en la carga, pero, como dice Gálatas, llévense las cargas los unos a los otros, pero cada quien lleve su carga. Yo te voy a mostrar mi carga para que tú veas la carga y me des algún consejo y yo me llevo mi carga después. Yo no estoy, o sea, cuando vamos a hallar la carga, no es que yo tengo mi carga y ahora te la doy a ti para que me ayudes con la carga y yo me voy sin la carga. No es que tú me das un consejo para yo tratar. O incluso te ayudo entre los dos, te ayudo un poco, pero no es para toda mi vida. Esto no es para mí. Recuerda que al final tienes que terminar de caminar con esto que tienes. Otro puntico que quería tocar es que Dios no quiere que nosotros solos llevemos nuestras cargas. Incluso en el primero dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Es un mandato. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Entonces, a veces consideramos que nosotros mismos podemos llevar nuestras cargas. Y aquí incluso se menciona que si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. A veces creemos que por nuestro propio orgullo, nosotros mismos impedimos que otra persona entre a nuestra vida y pueda también ayudarnos.
Entonces, No, yo puedo. Uf, sí. Me siento totalmente identificado porque, bueno, lo mismo que comenté al principio cuando tenía mi inestabilidad emocional, había muchísimas personas que se me querían acercar para ayudarme, pero yo me cerraba y me alejaba para recibir esa ayuda, pero luego llegó un punto en que permití que esa persona como llegara a mi vida, me diera consejos, o sea, yo como que, bueno, no me consejos ahí, pero no te voy a escuchar, pero al final sí terminé escuchando ahí y fue como que liberado totalmente, porque ahí cambió mi paradigma de que yo podía solo, pero al final me hacía falta. Y es eso que tienes que saber a quién puedes tú mostrarle tu carga. Porque claro, también depende de las cargas. Porque habrán cargas en las que de repente son más complejas y necesitas ayuda específica para llevarlas. O que te da quizás más vergüenza. Pero siempre hay una persona, oye, ¿cómo estás? Sí. Queriendo saber cuál es tu Siempre. carga para ayudarte a darte un consejo. Sí. Y lo Pero no sabes. siempre- Y lo esa- siente. sabe. pero no siempre esa persona es la Es la indicada. correcta. También. Porque ella siempre va a estar allí, pero ella no es que tenga la experiencia en todas las áreas. De Así repente es. puede que no te un consejo bueno. También recuerdo, es que, bueno, vamos a decirme, porque no recuerdo bien cuál es la cita, pero... Bueno, mientras se acuerdan, me recordé a una ilustración de que cuando hemos evangelizado, hay una, como de que le decimos a la persona que reconozca sus pecados, porque el pecado pesa. Oh, me gusta. Y le leemos un versículo que creo que es Hebreos 3:19, si no me equivoco. Y es como que dice, no me acuerdo mucho, que y así tus pecados serán borrados y tendrás tiempos de refrigerio. No solo tiempos de refrigerio de que ahora reconoces que Cristo te salvó, sino de que todo lo que hiciste ya no va a estar. Y quizás una persona inconversa, no creyente, puede estar atormentado porque abandonó a su hijo. Y no sé, y eso lo marcó y se siente mal, soy el peor, no sé qué. Pero llega esa palabra a su vida y eso es un tiempo de refrigerio. Y ese pecado que le pesaba, ahora lo ve como algo que debe realizar o atravesar. Y muchas veces es así. A veces vemos nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras dificultades como algo malo, como no, yo soy el peor, mira lo que hice, como yo voy a ser así. Uno mismo se pone Y carga. es loco, ¿no? Porque, ay, porque me pesa, pero es que me pesa, pues. O sea, ay, no, qué malo soy, pero es que eso pesa. y nos sentimos avergonzados y eso también puede ser un impedimento para liberar esa carga que tenemos y compartirlo con otra persona. Entonces, ¿qué? Perdón, no, me acordé de algo. Ay, pero... Sigue. Y me reí. Ay, Perdón. Es que eso me acordó cuando Ángel estamos llevando las pacas, vuelvo a la historia de cuando llevamos. Él en un momento se dio cuenta que de verdad no podía, o sea, no podía. Y él decide y ya no, o sea, no voy a cargar más, no puedo. Y se fue y se sentó. Y comió y ya, y fino. y como si nada. Y los demás. Y él incluso me plantea que él pensaba que los demás se iban a molestar. Pero más bien la gente como que se rió y ya, normal, cada quien siguió lo suyo. Entonces tal vez eso, piensas que no, si muestro mi debilidad, mira, los demás lo llevan. Eso, los demás lo llevan, mira. Y me gusta porque creo que ya la de compararse. No compares tus cargas. Eso, No compares tus cargas. eso es Sí. muy No saludable. Y es que hay el síndrome del bueno, o del superpoderoso. De que no, El que no cae. todos somos, no, el síndrome de que yo soy bueno, entonces yo no tengo cargas, o yo no caigo en esto, Yo no tengo carga. o si yo tengo cargas yo puedo, es el síndrome Oh. de autosuficiencia. Y eso de comparar tus cargas, porque la de ella es más ligera, pero tú no la estás cargando, tú no sabes si es que ella ya ha cargado más y ya le Eso. parece ser un poco más llevadera. Él trabaja aquí desde hace 10 años, tu primer día. Eso. ¿Qué haces comparándote? Exacto, no comparas tus cargas porque el peso no radica solo en la carga, sino también en tu fuerza, Exacto. en cómo tú puedes llevarlo. Por eso es que el simple hecho de que Me una amiga acordaba. cargue una hoja es muchísimo. Para nosotros tal vez no es nada, pero es que ella es muy fuerte. Tavo, ajá. Ay. O también de que hay una frase que aprendí en un congreso que dice como que no hay gloria sin lucha. Y el contexto de esa frase es que a veces nos comparamos con que no, mira a esa persona, predica o
o está dirigiendo una alabanza, o mira, la pusieron en tal lugar o en tal posición. Entonces te empiezas a comparar y mira, yo tengo esto. Hay problemas en mi casa, no estoy creciendo espiritualmente, entonces, pero eso es una carga. No, ¿Y al qué está final- haciendo? Ahí, entonces, la gloria que Dios le dio a esa persona no fue porque, ay, sí. Y que al sino que final tuvo- no habría por qué sentirse mal si realmente eso que estás pasando ahorita es el camino para llegar a donde estás viendo que esa persona llegó. Entonces realmente vas bien. Solo Yes. que, como decía Omar, Omite su proceso. muchas veces vemos la gráfica así, pero cuando la vemos de lejos realmente la gráfica va así. Siempre va así. Estaba buscando la historia de David, pero es que no me acuerdo dónde es, iba a buscar la concordancia, pero la señal aquí. Próximo episodio, cuando no te acuerdas de los versículos. O cómo usar la concordancia. Es Medio cuando a David le toca matar a un gigante por segunda vez. Wow, no me acordaba. No, Cuéntanos, yo cuéntanos. ni la había leído. Pero bueno, Lo yo quedé leí. loco. Entonces era otro gigante, pero ¿qué pasa? Era el mismo enemigo, pero a un nuevo nivel. Era el mismo enemigo, pero a un nuevo nivel. Entonces a David se le dio incluso otra espada, porque bueno, la primera vez ni siquiera usó espada, pero se le dio una nueva espada que no sé qué y la espada, pero no pudo contra ese mismo enemigo. Pero ahí había una persona importante que era Abichai, se llama así, creo que era así. ¿Y qué pasa allí? Lo que hizo Abichai fue que al final él terminó matando al gigante, terminó ayudando a David. Ah, una sugerencia, Entonces, supongo. muchas veces tenemos a ese Abichai al lado, que Abichai. es que no sé, o sea, vamos a llamarlo así. Nombre de tierra de osos. Y tenemos a ese ahí al lado, pero no recurrimos a la ayuda. ¿Sabes? Ajá. Y Termina que él puede terminar de ayudarnos a romper todo. Sí, me gusta porque él pudo, perdón, vale, es que creo que se me va a ir. Él pudo haberse limitado a pensar, no, antes lo logré. Es que si no lo logro, ¿qué va a pensar la...? Si una vez lo hizo, ¿por qué no puedo hacerlo otra vez? Pero es que la primera vez era otro contexto. Me recuerda mucho a Efesios 6, que habla de que nuestra lucha no es con La carne y sangre. sino contra principados o potestades, y esos son los gigantes que enfrentamos hoy en día. No se nos ha presentado un gigante de verdad, sino que eso, lo que las tentaciones, lo que más tu lucha, pues, y cada uno tiene su lucha personal, y me gusta porque son gigantes que podemos o verlos normal o verlos más grandes, porque muchas veces sí, eso, no verlos, ¿no? Por eso de la historia, a ver, que hay alguien que sí puede. El que lleva 10 años haciéndolo, que sabes que, o sea, deja que pelee. Y ¿Estás me haciendo? acuerdo que un episodio de los Looney Tunes Ah. era que no me acuerdo cuál de todos los personajes, pero era como el presidente de una empresa. Y entonces llegó el Pato Donald, creo que era vendiendo donas, una cosa así. Y entonces él tenía un estrés, una carga, una broma, porque no podía resolver un conflicto. Y entonces el Pato Donald le dijo, pero haz esto. Y lo hizo y de repente todo cambió y todo prosperó y no sé qué, y se convirtió Pato Donald en el presidente. Ah, recuerdo el capítulo. Y entonces después él se encontró en la misma y no sabía qué hacer. Y llegó otra persona que también creo que vendía lo mismo. Y entonces él como que se olvidó y no le paró, lo ignoró. Wow. Entonces que al final tengan los ojos para ver ese bicho. Tengo los ojos para ver la lucha. ¿Qué sería ese, no sé, consejo o recomendación que le darías a tu yo con una carga grande? Pasada, presente, futura. No estás sola. Porque a veces pensamos que estamos solos, pero realmente no estamos solos. Tenemos hermanos en Cristo y tenemos obviamente a nuestros familiares, tenemos bueno, los hermanos en Cristo son como nuestros amigos, pero del mundo cristiano, ¿sabes? Entonces, también tenemos a nuestros familiares, primos, Y al Señor. y al Señor. También iba a mencionar que así como Dios no desea que nosotros llevemos nuestras cargas solos, también
Dios desea que nosotros llevemos las cargas de los demás, porque a veces también estamos enfocados en nuestras propias cargas Sin que haya y alguien no, más no, no visualizamos que, por ejemplo, Efraín está triste por tal motivo o le pesa tal cuestión, y por yo estar enfocada en, no, tengo una pepita aquí, entonces no veo la circunstancia que está pasando Sí. Efraín. Y aquí en, ¿cómo se llama? Ajá, en 2 Corintios 7:6 dice, pero Dios, que anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. Aquí en este versículo, el consuelo de Dios no le fue dado a Pablo por un momento a solas, como quizás él lo esperaba, o como normalmente lo esperamos todos, sino que le fue como que dado a través de otra persona. Tito fue ese amigo que le dio ese consuelo por parte de Dios a Pablo que tanto esperaba, y esas palabras de ánimo y esas alegrías y todo eso. Y a veces nosotros mismos impedimos que ese Tito, o no sé, o ese Efraín, o el David, entre todos, llegue a nuestras vidas para que se cumpla ese propósito que Dios. Estamos hechos para vivir en comunidad. Me encanta. Y eso, quiero recalcar una última cosa, lo del ejemplo de los albañiles que se Así vuelven que más iba a decir fuertes. de cuando agarraban la carga. Otro. La mencioné como 5 Que se volvían más fuertes, ajá, como mientras más lo hacían. Y tomando el versículo de referencia, esa pregunta que siempre hacen de cómo te ves de aquí a tantos años. Y yo creo que deberíamos visualizarnos siendo más fuertes para llevar cargas de otros. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Debería ser como una visión, algo Que al final si llega a ser, debería ser más fuerte llevando cargas. llevar las cargas es una carga. O sea, Sí. el llevar las cargas debe ser una carga, pero tampoco, como decíamos también atrás, que te vuelvas afanado en llevarle las cargas a los demás. Eso. Porque entonces después descuidas tus cargas o te traes más cargas a ti. Pero es una responsabilidad, es una carga, llevar las cargas a los demás. Y ojo, hay cargas que si son, o sea, preocúpate si no tienes esa carga. Creo que algo importante sería, o sea, como, preocúpate o cuídate si no estás ayudando a otros, o sea, si no estás Sí, llevando exacto. las cargas a los demás. Pero también ten cuidado con esas cargas que Y- llevan mucho tiempo allí dañando. Y un punto, Suéltala. otro que quería añadir, pero es que como no tengo señal, creo que era en Hebreos 8, que creo que era Hebreos, sí, que decía que no pongamos cargas a otros que no tienen sentido, que no pongamos cargas a otros que no valen la pena llevar. Entonces que uno, muchas veces ya lleva un recorrido y llega alguien nuevo y entonces ya uno quiere ponerle muchas cosas, pero ya va, no les pongas sí, cargas ya me a acordé. otros que no pueden llevar ellos mismos. Ahí habla de los judíos y los... Ajá, y los... que entonces los judíos querían ponerle cargas a los gentiles a los gentiles. y ellos acaban de convertirse. O sea, ellos acaban de dejar todo su mundo para volverse Y cristianos. incluso le dice, ¿por qué le ponen carga que ustedes mismos pueden Que ni llevar? ustedes mismos pueden. Y- Entonces queremos aprovechar, pero no puedo con esto, dale tú. Sí, A ver eso si es nos salimos peligroso. de eso. Aquí estoy, lo siento. Tranquila, sí. Aquí estoy viendo como dos tipos de carga, que está la carga que se nos da como responsabilidad en el ámbito cristiano, que es, por ejemplo, servir, o no sé, y las cargas que son como circunstancias difíciles o aflicciones que vivimos día a día. Entonces, es lo que yo estaba pensando. Y que las cargas como responsabilidad son prolongadas. No se quitan hasta que cambies de puesto, de posición. Ejemplo, tu cargo ahorita es ser bien anfitrión, pero si después el señor de anfitriones te lleva la alabanza, entonces tu carga cambia, pero sigue siendo la misma categoría. Pero las que sí quedan son esas las del problema, Y que son las del crecimiento. creo que una última buena pregunta como para dejar con cosas prácticas es ¿cómo ustedes ven que podemos apoyar en carga? ¿Cómo ¿Cómo ocurre ayudar? eso? ¿Cómo se ve en el día a día? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Incluso, ¿cómo han apoyado a otros a llevar sus cargas? Creo que una básica es orar por los que saben que pueden estar pasando algo. Y si no lo saben, preguntar. Yo recuerdo una vez que estábamos reunidos, conversando sobre capítulos y todo eso, y Ángel, no mentira, estábamos como contando problemas
y vimos que algunos estaban pasando circunstancias difíciles y creo que fue que decidimos orar por eso allí. Y tú dijiste, wow, creo que por fin entiendo lo que es llevar las cargas. Ah, sí. Y había como un dolor ahí como a varios y pudimos poner eso allí y lo oramos y fue, bueno, al menos creo que yo a mí me ayudó. El preguntar cómo están y el seguimiento, porque no es solamente preguntar, sino cómo te ha ido, cómo pudiste hacerlo. Respondiendo a esa pregunta también diría yo también ser sabio en si en verdad tienes la capacidad, o sea, digamos la experiencia necesaria para ayudar en esa carga a esa persona para no colocarle otra carga. Además, yo sé que por uno por la emoción no tiene la gana de darle de todo, o sea, de ayudarlo, pero si lo hace por emoción va a estar tirando flechas a lo loco. Yo en muchas cosas he tenido que, yo te recomiendo que hables con tal persona porque son como Exacto. que yo no les he vivido, no De puedo repente ayudarte. le dices algo y lo que para ti puede haber sido una respuesta, él hace más pesada su carga. Sí, entonces ahí hay que tener cuidadito. También pienso que, bueno, yo no soy tan buena para llevar las cargas de los demás, pero algo que siempre he dicho cuando alguien me viene con no, esto, lo otro, siempre soy muy motivacional. Y siempre soy. Ánimo. Siempre soy como que, ay no, este ánimo. Siempre me dicen, no sé por qué, o bueno, quizás sí sepa después, pero siempre las cargas son como por aflicción, no por, ay no, o me estoy pasando por tanto pruebas, no, siempre es como, me siento triste, me extraño a esto, no sé qué, no, me siento sola, y siempre digo como que lo importante es que busques a Dios. No sé. Sí, yo creo que independientemente de, o sea, para resumirlo de cómo llevarla, depende de la carga. Eso es lo que va a ayudarte a saber cómo puedes ayudarla a llevarla. Por ejemplo, escuchar es una forma de Yes. Y al Y ayudar a final, cargar. cuando vamos a dejar que otros nos ayuden las cargas, siempre primero hay que dejarle la carga al Señor. O sea, no vayas a dejarle tu carga a un hombre antes que al Señor. Ahora que después que se lo deje el Señor use a los hombres para eliminar tu carga, es diferente a que tú recurras primero al hombre y después. Y para no es dejársela, No es es que va a dejársela. ayudarte a llevar la carga. Pienso que para cerrar como con este tema, me viene a la mente el versículo que, ¿dónde está? El Colosenses, quizás cuando habla de, me encanta porque ahorita lo veo de una manera distinta, que dice, despojémonos de todo peso que nos impide correr esta carrera. Me gusta que no dice carga, no dice despojate de todas tus Directamente cargas, dice peso. Y como la última idea que quería dar es de que tu carga no siempre pesa, sino que te hace crecer. Y si hay cargas que son pesos, que sí, tienes que dejarlo. O sea, porque tienes tanta carga con la culpa, si has sido perdonado, suelta eso. Pero si hay cargas que te van a hacer crecer. Y ese versículo me gusta. Sí, me encanta, porque es cierto, un corredor, ¿por qué se pondría una pesa si va a competir? Lo hacen cuando entrenan. Eso, pero en el momento no tiene sentido. Por ejemplo, incluso yo creo, tengo entendido que se entrenan físicamente para no tener ni siquiera un gramo de grasa innecesaria. O sea, ya no tienen musculatura así fina, ¿no? Se ven flácidos, pero Ay, ¿verdad? corren por años. Usain Bolt. Entonces es como ve lo que necesitas llevar. Hay muchas cosas que no necesitas llevar, que estás llevando innecesariamente. Y bueno, este es el capítulo. Uf, me siento más liviano. Llevar las cargas. ¿Qué últimas palabras, nadie? ¿Algo que quieran añadir? Bueno, Listo. muchas gracias a nuestra invitada Joana. Joana. Y nos vemos en el Próximo capítulo. episodio. Episodio diseñado. Díganos cuál es la diferencia entre capítulo y episodio. Nosotros sabemos, por No eso. sé.